Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los estudios del canal Aspa Visión desde Facebook para un programa más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Es un grato privilegio poder estudiar, meditar y comentar la palabra de Dios. Como siempre vamos a dar inicio con una oración. Padre, en el poderoso nombre de Jesús nos acercamos a ti en primer lugar para pedirte perdón por cualquier ofensa, Señor, que hayamos cometido delante de ti, para poder estar limpios. Te rogamos que tú nos limpies con la poderosa y divina sangre de Cristo. Limpia también nuestros oídos, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Haz un corazón de carne, Señor, para que podamos ser verdaderos creyentes, podamos tener fe, una fe inquebrantable, Señor, en lo que tú has dejado en tu palabra y nada menos que en la obra de Jesucristo acá en la tierra. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que tengas misericordia de nosotros y envíes a tu Santo Espíritu Divino, quien es el Divino Maestro, para que sea Él el que nos dé inteligencia, nos dé sabiduría y nos dé entendimiento, Señor, en el estudio de tu palabra. Lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar estudiando nuevamente el final de la vida del rey Salomón. Ya lo habíamos hecho, pero recuerden que comenzamos una serie de análisis y comentarios del libro de los Salmos y del libro de Proverbios, ¿verdad? Y llegamos hasta el capítulo 15 de ambos libros, pero decidí comenzar otra vez, retomar la historia de los reyes para ir en orden en el estudio de la palabra de Dios. Y estamos leyendo también en varias versiones en el Tanaj, ¿verdad? Que es el Antiguo Testamento traducido directamente del hebreo, y estamos usando también la versión stuttgartensia de 1937, que también está traducida directamente del hebreo, y vamos a leer donde nos quedamos en la clase pasada, el capítulo 6 y verso 11 del libro primero de Reyes, del 11 al 14, dice así: y la palabra de Yahvé fue dirigida a Salomón diciendo: en cuanto a la casa que tú estás edificando, si andas en mis estatutos y pones por obra mis juicios y guardas todos mis mandamientos para andar en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David. Tabernaculizaré. Miren qué interesante la palabra que utiliza aquí la traducción stuttgartensia, tabernaculizaré, o sea, él mismo se hará tabernáculo, ¿verdad? O sea, él habitará en el templo, que es una copia del tabernáculo. Dice: tabernaculizaré en medio de los hijos de Israel. En el verso 13 de la Reina Valera dice: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. Si se dan cuenta, tabernaculizar en este sentido parece ser como un sinónimo de habitar, pero tiene que ver directamente con el tabernáculo, ¿verdad? Allí en pantalla podemos ver, va a aparecer un dibujo del templo de Salomón, cómo estaba también construido de 3 partes. Solo termino de leer aquí el verso 13: tabernaculizaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel.
y Salomón edificó la casa y la terminó. Entonces, recordemos que el templo es una copia del tabernáculo de Moisés, y el tabernáculo, recuerden ustedes que es una tienda. El templo lógicamente ya no es una tienda, sino que es un edificio de piedras. Dice la escritura que hicieron las piedras de tal forma que ya solo llegaron a ensamblarlas al lugar que había destinado Salomón. Más o menos no estaba cerca de la casa del rey David, pero no estaba exactamente en el mismo lugar donde David tenía originalmente el tabernáculo, ¿verdad? La tienda. Recuerden que David llevó el arca a Jerusalén y Salomón edificó cerca de Jerusalén. Pero el punto es que el templo de Salomón estaba un poco más al norte, ¿verdad? Un poco más al norte de Jerusalén. Y el templo, que más o menos aquí los biblistas de la Reina Valera lo sitúan entre el año 960, más o menos. Aquí voy a leer lo que dice la Reina Valera. El templo de Salomón era una belleza. Llevó más de 7 años construirlo y era un magnífico edificio de oro, plata, bronce y cedro. Esta casa para Dios no tenía igual. Y la descripción también la pueden hallar ustedes en Segunda Crónicas, capítulo 2, del verso, Segunda Crónicas 2, del capítulo 2 al capítulo 4. Estamos entonces acá con la imagen de un esquema, de un dibujo del templo, y podemos apreciar que aparecen las 2 columnas que Salomón mandó levantar en la entrada, ¿verdad? Él incluso las bautizó como una de las columnas se llamaba Jaquín o Yaquín, y la otra se llamaba Boaz, ¿verdad? Que cada una tiene su significado, pero lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que el templo tenía, lógicamente, igual que el tabernáculo, un lugar santo después del atrio, ¿verdad? Después de la entrada, recuerden ustedes, por eso es que pedí que pusieran allí la imagen, porque tenía a la entrada tenía el altar del sacrificio, ¿verdad? Que en este caso Salomón lo cubrió de oro, lo hizo de madera y lo cubrió de oro. Y lógicamente después de las gradas, ya para la entrada, fue donde él colocó las 2 columnas, y después coloca una puerta que lógicamente no estaba, no había ninguna puerta, pero él la colocó entre el atrio y el lugar santo. O sea, había una puerta para entrar al lugar santo. Vamos a leerlo más adelante. Y luego Salomón, recuerden que en el tabernáculo solo había una mesa con los panes de la proposición, y sin embargo en el templo Salomón coloca 10 mesas. Podemos ver allí que está el dibujo con las 10 mesas que él coloca en el templo, porque lógicamente el templo es mucho más grande, ¿verdad? Y coloca una segunda puerta entre el lugar santo y el lugar santísimo, pero Salomón levanta dos serafines muchísimo más grandes. Recuerden ustedes que había 2 serafines sobre la tapa del arca del pacto, que es el propiciatorio, ¿verdad? Había 2 serafines labrados. Sin embargo, Salomón levanta 2 serafines en forma de escultura. Eran esculturas grandes, como de 4 metros. De eso hablamos en la clase hace mucho tiempo, cuando estábamos comenzando a hablar de esto de Salomón y del templo. Vamos a ver siempre en el capítulo 6, pero un poquito más adelante, en el verso 20 y 22, ustedes se podrán dar cuenta de cómo Salomón cubre las puertas de oro. Dice verso 20: el santuario interior tenía 20 codos de largo,
20 codos de ancho y 20 codos de alto. Recuerden ustedes que los codos son de 45 centímetros y si tiene 20 codos, solo tenemos que multiplicar 20 por 45. Entonces, son 4 metros 50 por 10 codos, entonces serían 8 metros, 9 metros, ¿verdad? Entonces, esto está diciendo que tenía 9 metros. El santuario interior tenía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Y lo recubrió de oro puro y el altar lo recubrió de cedro. Después Salomón recubrió de oro puro el interior de la casa e hizo pasar cadenas de oro en la parte delantera del santuario interior y lo recubrió de oro. Recuerden que esto era impresionante. Más adelante vamos a leer que Salomón era multimillonario. Él tenía tanto oro que dice que mandó a hacer 200 monedas, acuñar 200 monedas que tenían un peso extraordinario, y además de eso mandó acuñar también otras 600 monedas de oro puro, y cada una de ellas tenía 3 libras de peso de puro oro. Eso aparte de todas las riquezas que tenía Salomón, ¿verdad? Porque tenía piedras preciosas, dice que tenía plata, bronce, en fin, él era millonario. Dice, vamos a adelantarnos aquí al asunto de los querubines. En el verso 23 es donde nos habla de los querubines. Hizo también en el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. ¿Se dan cuenta? Si tienen 10 codos, son 4 metros 50 de alto. Tenían 4 metros 50 de alto los querubines, eran de madera, pero estaban cubiertos de oro. Dice, cada uno de 10 codos de alto. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos, ¿verdad? Entonces, si eran 4 metros 50, la mitad son 2 metros 25, o sea, cada ala medía 2 metros 25. Dice, de la misma manera, el segundo querubín tenía 10 codos. Ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma. El primer querubín tenía 10 codos de alto e igualmente el segundo querubín, o sea, 4 metros 50 de alto. Y colocó los querubines en medio del santuario interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas que daban al centro del recinto se tocaban la ala con ala. O sea que se acuerdan que los querubines tenían 6 alas. Aquí está hablando que 2 alas se tocaban. Dice, las alas de los querubines se extendían de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas, o sea, había 4 alas que daban al centro del recinto, se tocaban la una con la otra, ¿verdad? Luego recubrió de oro los querubines. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en el templo, desde que Dios le dio a Moisés el modelo del tabernáculo, el tabernáculo tenía un velo que estaba hecho de una tela que se llamaba azul. También tenía otra tela púrpura, y lógicamente cada una tiene un significado. Podríamos decir que lo azul se refiere a lo celestial, ¿verdad? Porque siempre que pensamos en el color azul, pensamos en el cielo. Entonces, recuerden que desde el Génesis la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó primero los cielos, que sabemos que son 3 cielos, ¿verdad? Por supuesto, los científicos solo consideran el universo, ¿verdad?, como el único cielo, porque lo que rodea a la tierra es la atmósfera, ¿verdad? La atmósfera es algo espectacular. Ustedes saben que tiene, no sé si más de 30,000 o 40,000 metros de altura,
pero la atmósfera tiene un límite, ¿verdad? Y sabemos que después de ese límite ya entonces está el espacio y lógicamente ya no se puede respirar. Incluso en alturas muy, muy elevadas ya el hombre no puede respirar. Recuerden ustedes que los que visitan o los que suben montes altísimos como el Everest, ¿verdad? Que tiene más de 7,000 metros, tienen que usar mascarilla porque es demasiado alto y no se puede respirar. Pero el punto es que este velo que estaba separando el lugar santo del lugar santísimo, estaba hecho de azul, de una tela azul, estaba hecho también de púrpura, que el color púrpura, recuerden ustedes que era el color de los reyes, y estaba hecho también de carmesí, y el carmesí lógicamente representa el color rojo de la sangre, ¿verdad? Y estaba hecho también de lino. Recuerden que el color del lino no es precisamente blanco, sino que es un poco beige, ¿verdad? El lino podría representar la humanidad, porque todo el tabernáculo y el templo son figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo está diciendo aquí a Salomón que Él está prometiendo, siempre y cuando Salomón y el pueblo cumplan con el pacto, cumplan con la ley, ¿verdad? Porque Dios les había dado la ley. Para este momento en el que Salomón está edificando el templo, recuerden ustedes que ya habían pasado por lo menos unos 500 años después de la aparición de Moisés, ¿verdad? Unos 450 años de la aparición de Moisés, que lógicamente ya habíamos hablado de que por ejemplo, cuando ustedes buscan en Google, por ejemplo, en Wikipedia, les dice que Moisés existió en el siglo XIV, ¿verdad? Digamos a finales del 1300 años antes de Cristo. Y los biblistas, por ejemplo, de la Reina Valera, sitúan a Moisés a mediados del siglo XV, ¿verdad? O sea, en el 1400. Entonces estamos hablando más o menos, por lo menos del año 1400 o 1450 antes de Cristo, de la época en la que aparece Moisés, y Dios le da a Moisés el Pentateuco, ¿verdad? Lógicamente dentro del Pentateuco estaban, recuerden ustedes específicamente en el libro de en el libro de Éxodo estaban todas las especificaciones del tabernáculo, y aquí solo estamos recapitulando o haciendo un muy pequeño resumen acerca del templo. Ahí tenemos la imagen en pantalla del templo, que como hemos recordado tiene 3 partes. El atrio, ¿verdad? Que a Salomón, como decíamos, le colocó 2 columnas. El lugar santo, que es donde estaba, además, recuerden ustedes, estaban las lámparas. Él también colocó varias lámparas. Cada lámpara o cada candelabro tenía 7 brazos, ¿verdad? Y eran de oro puro. Y después estaba entonces la puerta que separaba el lugar santo del lugar santísimo, para que quedara completamente separado del lugar santísimo el arca del pacto, que recuerden ustedes que era solo una caja cubierta de oro, pero que contenía, ya en la época de Salomón, ya solo contenía las tablas de la ley. Parece ser que ya no estaba había originalmente, recuerden que en la época de Moisés había un ejemplar o un pedazo o un pedazo de maná, ¿verdad? Había un trozo de maná que era el pan que Dios les dio, y también estaba la vara que reverdeció milagrosamente para demostrar que el sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, y que el sumo sacerdote en la época de Moisés era su hermano Aarón. Vamos a continuar acá entonces con las puertas. En el verso 29 y 30 dice la Stuttgartensia: y en todas las paredes alrededor de la casa, en el interior y en el exterior, talló bajo relieves de querubines, de palmeras y de flores abiertas. Y recubrió de oro el piso del santuario, tanto el interior como el exterior. Se dan cuenta
de lo lujoso que era este templo, que estaba cubierto de oro. Por supuesto que no prevaleció, porque desde la misma época de Salomón, desafortunadamente Salomón se apartó, dice la Biblia, lo vamos a estudiar, se apartó Salomón de la fidelidad hacia Dios, y Salomón, dice la escritura, que en años de su vejez se volvió idólatra, porque dice que las mujeres, las esposas de Salomón, inclinaron su corazón hacia los dioses, o sea que Salomón pecó de idolatría. Vamos a ver en el verso 32, nos habla también del piso, lo acabamos de leer, y vamos a también a leer en el 33, del 33 al 35, que dice: también hizo así con la entrada del lugar santo, donde colocó postes cuadrangulares de madera de olivos. Se dan cuenta, los postes no eran cilíndricos, sino que los postes eran cuadrangulares, lo está diciendo acá. Esto es interesante porque recuerden que el número 4 también es representativo de, por ejemplo, de Cristo mismo. Recuerden que el número 4 no es casual que exista 4 evangelios, y que en cada uno de los evangelios Cristo tenga un símbolo. En uno Cristo es el Hijo del Hombre, tiene cara de hombre; en el otro Cristo es el león de la tribu de Judá, lógicamente es el león; en el otro es un águila, y en el otro es un becerro, ¿verdad? Que es imagen o tipo del siervo, porque el becerro es el tipo de que Jesús vino a servir. Recuerden que Jesús dijo que no había venido a ser servido, y que todos los señores, lo lógico es que los señores y los que están en autoridad exigen ser servidos, pero que él no había venido a ser servido, sino a servir. Y él enseñó también, recuerden ustedes, a sus discípulos, que ellos no debían exigir que los sirvieran, sino que ellos debían servir, porque el que sirve es mayor que el que es servido. En este caso, los siervos de Dios están para servir, ¿verdad? Por eso es que son siervos de Dios. Su objetivo es servir. Por supuesto que el servicio a Dios puede incluir muchas cosas, no solamente predicar, no solamente enseñar, sino que en el caso de los pastores, ustedes saben que hay congregaciones que hacen labor social, digamos, ayudan a veces a iglesias, por ejemplo, en la que yo estoy actualmente asistiendo, tienen una fundación que ayuda a niños de bajos recursos, y es una fundación específicamente que se llama Con Brazos Abiertos, que ayuda a los niños, ¿verdad? Hay diferentes congregaciones en toda la República, tienen algunos programas de ayuda social, algunas no, ¿verdad? Pero algunas sí pues comparten de lo que Dios les da a través del diezmo y la ofrenda, comparten a los niños pobres o a veces a las personas con necesidad. Vamos a terminar acá con esto, en el verso 37 y 38 dice: en el año cuarto, en el mes de Siv, se echaron los cimientos de la casa de Yahvé. Recuerden ustedes que y en el año 11, por eso es que estábamos viendo que la casa, o sea el templo, llevó más de 7 años de construcción, porque empieza en el año cuarto y termina en el año 11, ¿verdad? En el mes de Bul, que es el mes octavo. Recuerden ustedes que el mes octavo no es agosto, porque es el mes hebreo, y el primer mes del año, que es Abib, que es el primer mes hebreo, es como entre abril y marzo, ¿verdad? Entonces, digamos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, como en noviembre se terminó de hacer la casa. Dice: la casa fue terminada con todos sus detalles y de conformidad con el diseño prefijado, de manera que la terminó de edificar en 7 años. Aquí la escritura nos está dando incluso esto de los 7 años. Vamos entonces a quitar ya la imagen que estaba en pantalla para continuar con la consagración del templo.
estamos repitiendo prácticamente esto porque es muy importante, muy interesante cómo Salomón logra realizar el sueño de su padre David. Recuerden que el que deseaba hacer una casa para Dios era el rey David, pero recuerden que Dios le habla a David y le dice que no, que él no había pedido que se le hiciera casa. Y recuerden también que hemos hablado acerca de cuál es la casa de Dios. La casa de Dios no puede ser un edificio porque el mismo Salomón, lo vamos a leer ahorita en el capítulo 8 y verso 1 al 13, Salomón hace ver que es imposible que un Dios tan grande y majestuoso, que dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios porque Él es más grande que el universo. Así que si el universo tiene límite, aunque realmente el hombre no ha logrado ni logrará llegar al límite del universo porque es demasiado grande. Imagínense ustedes, la extensión del universo es tan grande que son miles de millones de años luz que tiene el universo, que lo han calculado, pero ellos no han logrado llegar al límite del universo. Pero si hubiera límite en ese universo tan vasto, tan infinito que Dios creó, después de ese límite todavía está Dios, porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. O sea, Dios es más grande que el universo. Así que es probable, es solamente una teoría, es probable que haya más espacio todavía, más espacio más allá de los confines del universo, más espacio donde ya no hay estrellas, ya no hay galaxias, ya no hay constelaciones, ya no hay nada. Pero con lo que hay es suficiente, porque son tantos millones de galaxias y cada galaxia tiene millones de estrellas, y cada estrella, ustedes saben que son tantos millones que son números astronómicos, no solamente de estrellas, sino que ya sabemos que las estrellas son soles, ¿verdad? Estaba viendo la vez anterior unas fotos de estrellas que son hasta 1 millón de veces más grandes que el Sol. O sea, que el Sol, nuestro Sol, comparado con esas estrellas tan grandes, es un puntito, como si comparáramos, por ejemplo, una pelota o un melón. Imagínense ustedes un melón, compararlo con una cabeza de alfiler, y esa cabeza de alfiler es nuestro Sol. Se pueden imaginar ustedes cómo es la Tierra ante esas estrellas que son inmensas, son estrellas sumamente grandes, ¿verdad? Algunas de ellas creen que ya se van a extinguir, pero vamos a terminar acá con la consagración del templo. En el capítulo 8, verso del 1 al 13, dice así, dice: después Salomón hizo reunir en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los príncipes de las casas paternas de los hijos de Israel, ante el rey Salomón, para hacer subir el arca del pacto de Yahvé desde la ciudad de David, la cual es Sión. Si se dan cuenta, él hizo subir. ¿Por qué? Porque la ciudad de David está un poco abajo y Salomón llevó e hizo el templo un poco más arriba, ¿verdad? Dice que hizo subir el arca del pacto de Yahvé desde la ciudad de David, la cual es Sión. Y todos los hombres de Israel se congregaron ante el rey Salomón en la solemnidad del mes Etanim, que es el mes séptimo. Entonces ya vimos que el mes octavo es noviembre, entonces estamos hablando de octubre, ¿verdad? Precisamente estamos terminando el mes de octubre. Así que fue un mes de octubre en el que Salomón consagra el templo. Y cuando todos los ancianos de Israel llegaron, los sacerdotes alzaron el arca y subieron el arca de Yahvé, el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios consagrados que había dentro del tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los subieron. Y el rey Salomón y toda la asamblea de Israel que se había reunido con él, estuvieron delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que no pudieron ser contados ni calculados por su gran cantidad. Imagínense ustedes, Salomón sacrificó miles, pero miles. Dice que no se pudo contar cuántos
cuántos animales sacrificaron. Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto de Yahvé en su lugar, en el santuario interior de la casa, en el lugar santísimo. Ahí era donde tenía que estar el arca del pacto. Por eso es que el templo, ya vimos y ya lo sabían ustedes, el templo, igual que el tabernáculo, tenía tres espacios, ¿verdad? El atrio, que es la entrada, el lugar santo, que es el lugar más grande, más amplio, donde estaban los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde no entraba nadie, excepto el sumo sacerdote una vez al año. Al lugar santísimo no podía entrar nadie. Por supuesto, ahora, a raíz de que Jesucristo se ofreció como el Cordero de Dios y fue crucificado, fue sacrificado, Él dice que rompió el velo. Recuerden ustedes que está en los 4 evangelios, cuando Cristo, a raíz de que muere, se rasga el velo, que simboliza que ya el hombre puede encontrarse con Dios. El hombre ya puede tener acceso a Dios, por supuesto por fe, pero que sea por fe no significa que es algo irreal, ¿verdad? Es algo invisible, pero es real. Recuerden ustedes que la Biblia dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven, como la palabra de Dios. No se puede ver, solo se puede oír. Las palabras, recuerden ustedes que se pueden ver escritas, pero las palabras solo son para oírlas. Y dice la Escritura que todo lo que está hecho, todo lo que existe fue hecho de lo que no se ve, que es la palabra de Dios. También recuerden que dice que la razón por la que Dios creó todas las cosas, el universo, la tierra y al hombre, fue por y para Jesucristo. Cristo es la razón por la cual Dios creó a la humanidad entera y también el universo, porque Cristo es el porqué de todas las cosas. Recuerden que Él es el principio y Él es el fin, Él es el alfa y la omega. Recuerden que eso significa ese título que tiene Cristo, que Él es el alfa y Él es la omega. ¿Por qué? Porque Él es el principio, Él es la razón por la cual existen todas las cosas. Dice entonces, esto solo llega hasta el 13. Y cuando todos los ancianos de Israel llegaron, los sacerdotes alzaron el arca y subieron el arca, ya lo leímos, y el rey Salomón y toda la asamblea de Israel que se había reunido con él, estuvieron delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que no se podían contar. Verso 6, entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto de Yahvé en su lugar, en el santuario interior de la casa, en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines cubrían el arca y sus varas por encima, aunque las varas eran tan largas que los extremos de las varas se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del santuario interior, pero no podían verse desde afuera, y así están hasta hoy, ¿verdad? Esto por supuesto fue escrito en un momento en el que están consagrando el templo, pero lógicamente después el templo es destruido. El templo lógicamente es por causa del pecado, ¿verdad? Las naciones que invadieron posteriormente al reino de Israel se encargaron de robarse absolutamente todo el oro. Verso 10, y aconteció que al salir los sacerdotes del santuario, una nube llenó la casa de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron continuar ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. Entonces Salomón dijo: Yahvé ha dicho que él habitaría en densa oscuridad. Miren qué interesante. Verso 13, con empeño te he edificado una casa por habitación, un lugar estable donde tú habites por los siglos. Por supuesto que el Señor estaba diciéndole a Salomón que había un requisito que desafortunadamente Salomón no cumplió, porque el requisito era que se mantuviera fiel a las leyes que Dios les había dado, específicamente al pueblo de Israel. Había leyes sacrificiales, ¿verdad? Todos los sacrificios eran en función de cubrir el pecado, pero también los sacrificios eran como ofrenda. Recuerden que al principio, no solo en el pueblo de Israel, sino que en todas las culturas, incluso en las culturas paganas, los templos no eran para la gente, sino que los templos eran solo para
los dioses, entre comillas y con D minúscula, ¿verdad? Los templos no eran para las personas, y específicamente tampoco el templo de Salomón y el tabernáculo de Moisés no era para que entrara la gente. Solamente los sacerdotes podían entrar, y solo al lugar santo. La gente no podía entrar al templo. Ese concepto de que el templo es para la gente es un concepto moderno. Recuerden ustedes que a raíz de que la iglesia cristiana se oficializa o se institucionaliza con las acciones políticas de Constantino, ¿verdad? El último emperador romano, que ustedes saben que funda el Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Porque ya no lo funda en Roma, ya no está la capital del imperio, ya no está en Roma, sino recuerden que está en Visas, en una ciudad de Grecia, y que después es trasladado a Estambul, lo que ahora es Estambul en el Asia Menor, ¿verdad? Y toda esa región del Asia Menor, incluyendo una parte de la India y el norte de África y toda Europa, era parte del Imperio Romano todavía. Pero ustedes saben que con los siglos el Imperio Romano se convierte, después del siglo IV, que lo funda Constantino, se convierte en el Imperio Bizantino, ¿verdad? Y lógicamente cuando él institucionaliza, primero acepta el cristianismo como una religión que puede ser practicada con libertad, y ustedes saben que después hay otro edicto, que es el edicto de Milán, en el cual otro emperador autoriza que el cristianismo sea el imperio, la religión del imperio. Y entonces ya al nacer la iglesia como institución del Estado, se comienza a formar lo que ahora conocemos como la Iglesia Católica, ¿verdad? La iglesia no nació, la Iglesia Católica como creen en el primer siglo y que traen las tradiciones desde los apóstoles, sino que la Iglesia Católica ni siquiera nace en el siglo IV, porque recuerden que el concepto de católico significa universal, y Constantino sencillamente estaba dando o fue el emperador que permitió que el cristianismo se oficializara, y en el mismo siglo IV el cristianismo se convierte en la religión del Estado del Imperio Romano. Pero de allí a que se convirtiera en lo que después fue la Iglesia Católica, y con toda su jerarquía de los obispos, los papas y todo ese aparato, ¿verdad? de la Iglesia Católica, ustedes saben que transcurrieron muchos siglos, ¿verdad? Que más o menos son 1100 años, ¿verdad? Hasta el momento en el que aparece lógicamente el protestantismo. Bien, vamos a pasar acá a lo que Dios le responde a Salomón respecto de del templo que él ha construido y de la dedicación que él hace en el capítulo 9 y verso 3. Vamos a leer siempre en la Stuttgartensia, vamos a adelantarnos un poquitito. Capítulo 9, verso 3 al 5, dice así: y Yahvé le dijo, he escuchado tu oración, porque recuerden que Salomón dedica el templo. Acabamos de leer que Dios se manifiesta adentro del templo en forma de una nube. Esa nube, recuerden ustedes que es la Shekinah divina. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios quiere manifestarse, se puede manifestar de diferentes formas. Recuerden ustedes que a Moisés se le manifiesta en forma de fuego que está sobre una zarza, que ya sabemos que es un árbol que no tiene hojas, ¿verdad? Es un árbol completamente seco, pero es un árbol que está sembrado. Sin embargo, a Moisés se le presenta como fuego. Después recuerden que cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios se manifiesta en forma de una columna de fuego en la noche, y de día dice que una columna de nube. O sea, Dios tiene diferentes formas de manifestarse, pero esas formas, recuerden ustedes que particularmente en relación a las manifestaciones de Dios en torno al Éxodo, que lógicamente están escritas en el libro de Éxodo,
las manifestaciones no son en forma de un hombre, como Cristo, ¿verdad? Esa ya es una cristofanía, ya es una manifestación de Dios en forma de hombre, porque Dios toma lógicamente la forma del hombre en la persona de Cristo. Pero al principio estamos hablando de estas revelaciones de cómo era Dios. Se manifiesta Dios en forma de fuego, y acá se manifiesta en el momento en el que consagran el templo, que Salomón consagra. Dios se manifiesta en forma de una nube, que dice que una nube como de humo, ¿verdad? Que los sacerdotes ya no podían hacer nada porque el templo fue lleno de la nube santa y gloriosa de la Shekinah de Dios. Es una nube divina, ¿verdad? Porque es solo una de las manifestaciones de Dios. Estamos en el capítulo 9, verso 3. Vamos a ver. Aquí me perdí un momento, sí. Aquí está. No. Aquí está. Dice, y Abel le dijo: he escuchado tu oración y tu súplica que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Recuerden que platicábamos de eso en la clase anterior, que Salomón solo podía poner el nombre de Dios en la casa, pero recuerden que no es posible encasillar, por así decirlo, entre comillas. Tú no puedes encasillar a Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Dios es más grande, lo decíamos, lo dice la Escritura, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, y Dios está aceptando voluntariamente, porque se lo dijo a Salomón, lo leímos al principio del capítulo 6, está aceptando tabernaculizar, o sea, habitar entre el pueblo, pero es una decisión completamente de Dios. Porque recuerden que Dios es el soberano, Dios es el rey, Dios es el juez supremo, Dios es la autoridad suprema, aunque los ateos no lo crean, aunque los científicos lo nieguen, y aunque el mundo entero, aunque no el mundo entero es incrédulo, ¿verdad? Habemos miles de millones de cristianos, por lo menos hay 1,000 millones de cristianos en el mundo, y hay religiones teístas donde lógicamente creen. También se cuentan en miles de millones de creyentes de un Dios que es lógicamente nuestro Dios único, y es el Dios que fue revelado al pueblo de Israel. Nosotros solo tenemos la revelación de Dios, del Dios verdadero y del Dios único, gracias a la revelación que Dios le dio al pueblo de Israel. Así que ese concepto, esa revelación, ese conocimiento que nosotros tenemos a través de la Escritura, es un conocimiento que Dios le reveló a su pueblo. En ese sentido, sí podemos darle el crédito a Israel de que a ellos les fue dado la revelación de quién es Dios y cómo es Dios. Recuerden que la Escritura explica cómo es Dios. Si tú quieres saber cómo es Dios, lee la Escritura, lee el libro de los Hechos, del libro de Éxodo, y te vas a dar cuenta. También dice, a propósito de esto del libro de los Hechos, que no sé por qué lo he estado mencionando, recuerden que en el libro de los Hechos es donde, que ya sabemos que el libro de los Hechos es el segundo capítulo o el segundo tomo del doctor Lucas, ¿verdad? Que es el evangelista, el que escribe el Evangelio según San Lucas, y que es en el libro de Hechos donde Pablo explica que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No nos confundamos, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, lo dijimos en la clase pasada, y ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos, cuando Pablo está dando su discurso en el Areópago a los atenienses, ¿verdad? Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Si tú le puedes dedicar a Dios un templo, y aquí la Escritura nos está enseñando que solo puedes nombrar ese templo como una casa que es edificada para Dios, pero no es la casa de Dios. Ya hemos hablado de eso.
La casa de Dios no es el edificio, sino recuérdate lo que dice el apóstol Pedro, ya lo dijimos también, pero lo podemos decir nuevamente. La casa de Dios dice que es hecha con piedras vivas, que somos cada uno de los que ahora somos cristianos. Si tú no eres cristiano, no eres parte de la casa de Dios. Si tú no eres cristiano, si tú no has aceptado a Cristo, no eres parte de la iglesia, porque para ser parte de la iglesia no basta, como decía Juan Carlos Alvarado, no basta solo con llegar a un culto, con llegar a una misa, perdóname que te lo diga, no basta con llegar a una reunión que es específicamente para Dios, porque es necesario que tú nazcas de nuevo. Si tú no naces de nuevo, si tú no recibes a Cristo dentro de ti, si tú no le pides perdón, por eso es que siempre es conveniente que tú pidas perdón cada día, cuando te levantas, incluso cuando te acuestas, porque nosotros pecamos y somos pecadores y vivimos pecando. No hay un solo hombre que nunca peque, dice la Escritura. Entonces es conveniente que tú pidas perdón hoy mismo. Si tú no te has entregado a Cristo, hoy mismo entrégate, hoy mismo pídele perdón, hoy mismo ábrele tu corazón, entrégate a Cristo, porque hoy mismo puedes convertirte tú en un legítimo y genuino hijo de Dios y por lo tanto parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto parte de la iglesia de Cristo, que ya sabemos que es un cuerpo místico. Pero de lo contrario, tú no eres, si no has recibido a Cristo, solamente eres como un fan, como un admirador, como parte de una religión, de una denominación, pero de eso, a que tú seas realmente parte de la iglesia, hay un gran trecho, como dice el dicho, ¿verdad? Que tú no basta con llegar a una iglesia y ya automáticamente eres del cuerpo de Cristo. Tienes que nacer de nuevo. Se lo dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver y no puedes entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es que tú aceptes a Cristo como tu Señor. Y si no lo aceptas como tu Señor, entonces no entras al reino de Dios. Y si no entras al reino de Dios, que hay que entrar por la puerta, y la puerta es Jesús mismo, porque Él dijo que Él era la puerta de las ovejas, entonces tú no recibes la vida eterna que Él también dijo que es, y no puedes caminar por el camino que también dijo Jesús que es. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la vida eterna. Eso tú ya lo sabes, pero vamos a terminar, se nos ha ido mucho el tiempo y vamos a ver sobre el problema de la idolatría, que Dios le advierte en el capítulo 9, pero solo que verso 6 dice: pero si vosotros y vuestros hijos, está hablando Dios a Salomón, pero si vosotros y vuestros hijos obstinadamente os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses, fíjate bien que se lo está advirtiendo a Moisés y a todo el pueblo, dice que si sirven a otros dioses, si os vais y servís a otros dioses y os postráis ante ellos, ojo, no te postres ante una imagen, no te postres ante un cuadro, ni de una persona, ni de un santo, entre comillas, que es una persona que existió hace muchos siglos, aunque haya sido un santo, aunque sea una imagen de Cristo mismo. No te postres, porque está prohibido. No te harás imagen, dice Éxodo, de lo que está arriba en el cielo o en la tierra o en las aguas debajo de las aguas. No te postres, porque es muy delicado. Aunque no lo quieras aceptar, eso es idolatría. No te debes postrar. Jesús le dijo a la samaritana: los que adoran a Dios no es necesario que adoren en Samaria o en Jerusalén, sino que deben ser adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Cuando Cristo le dice esto a la samaritana, le está diciendo que Dios es espíritu, y Jesús se lo dijo, le dijo a la samaritana: Dios es espíritu, y los que adoran a Dios es necesario que lo adoren
en espíritu. Dios no puede verse, Dios es invisible. Tú no necesitas ninguna imagen que te recuerde cómo más o menos era Cristo, si era blanco y rubio, era peludo, era barbudo, o si era moreno, porque recuérdate tú que no todos los judíos son blancos, los judíos son más parecidos a los árabes que a los rusos, ¿verdad? Entonces es probable que Jesús no haya sido blanco, tan blanco como un ruso, haya sido como un árabe, haya sido moreno. Recuérdate tú que son ¿cómo se dice? Son regiones desérticas. Por supuesto, el pueblo de Israel ha cambiado todo el panorama de la tierra de Israel, pero en la época de Jesús era desértico. Entonces tú sabes cómo son esas tierras y tú sabes más o menos cómo es la etnia o los grupos étnicos de allí, de Palestina. Tú sabes más o menos cómo son los árabes, ¿verdad? Son más morenos que blancos. Entonces el punto es que Dios le está haciendo ver a Salomón que esta es la condición, que no caigan en la idolatría, y lo primero que le dice es lo que pasa con nosotros. Lo primero que nos dicen, lo primero que nos prohíben es lo primero que hacemos. Todos los seres humanos somos así, no solamente los judíos cayeron en idolatría. Sabemos que miles y millones han caído en idolatría durante toda la existencia del ser humano. Si no, averigua tú cuántas religiones hay, o cuántos dioses, mejor dicho, con minúscula, hay en la India, por ejemplo. O si quieres, haz un conteo de cuántos santos y cuántas vírgenes hay dentro de la Iglesia Católica y te darás cuenta que son cientos, por no decirte miles. Pero eso ya estaba prohibido y de todas formas ellos lo hicieron, porque esa es la naturaleza del hombre, no obedecer la Escritura. Dice verso 4: en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo David tu padre, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. Es muy importante que nosotros guardemos los estatutos y los decretos. La ley no ha pasado de moda. Por supuesto, hay leyes que ya no están en vigencia, como las leyes relacionadas con el sacrificio, porque recuérdate, y tú puedes estudiar en el libro de Hebreos cómo es que Cristo se convierte en el sacrificio perfecto, y que Él hizo de una vez y para siempre el sacrificio perfecto, y ya no es necesario hacer sacrificios, ya no es necesario hacer sacrificios de animales. Por eso esos sacrificios ya fueron abolidos. Sin embargo, como tú sabes, el pueblo de Israel, como no acepta a Cristo, como nunca lo aceptó y no lo ha aceptado, tú sabes que hay la conspiración o la teoría o no sé cómo llamarle, el sueño, entre comillas, de los judíos de querer construir otra vez el templo y de volver a comenzar a hacer sacrificios otra vez después de más de 2000 años de que esos sacrificios se abolieron, ¿verdad? Vamos aquí está esto hasta el verso 9, vamos a leer. Estábamos en el verso 6: pero si vosotros y vuestros hijos obstinadamente os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y os postráis ante ellos, entonces haré cortar a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y apartaré de mi presencia la casa que es santificado para mi nombre. Te das cuenta que está condicionado, que una casa que ha sido consagrada para Dios está condicionado que Dios permanezca allí solamente si cumplen con sus mandamientos. Todos los mandamientos y todas las promesas de Dios están condicionadas. Si tú recibes a Cristo, la Escritura dice a los que en Él creen, la Escritura dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, ahí está la condición, a los que le recibieron. Por eso es que tú debes recibir por fe a Cristo, debes entregarte a Cristo, abrirle tu corazón, las puertas de tu corazón, entregarle tu alma, rendirte a Cristo,
en espíritu, alma y cuerpo. No puedes rendirte a Cristo solo en la cabeza o solo el corazón. Tienes que entregarte completamente, tienes que rendirte completamente a Cristo si tú quieres alcanzar esa promesa que es la vida eterna. Ya vamos a terminar acá. Dice estábamos en el verso 6. Entonces haré cortar a Israel, verso 7, de sobre la faz de la tierra que les he dado, y apartaré de mi presencia la casa que he santificado para mi nombre. E Israel vendrá a ser de refrán y escarnio entre todas las naciones, y todo el que pase por esta casa, imagínate que está hablando de la casa que Salomón le hizo, es una casa que está forrada de oro, pero de nada le sirve a Dios una casa de oro si no hay obediencia, si hay idolatría, y por eso fue que se perdió esa casa, ese edificio, ese templo tan carísimo en esa época. Imagínate, actualmente no se podría construir un templo tan caro, nadie podría construir un templo tan caro porque estaba forrado de oro por dentro. Dice, y todo el que pase por esta casa antes sublime se asombrará y se burlará y preguntará por qué ha hecho así Yahvé a esta tierra y a esta casa. Y responderán, porque abandonaron a Yahvé su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y se aferraron a otros dioses y se postraron ante ellos y los sirvieron. Por eso Yahvé ha traído sobre ellos todo este mal. Así si tú te das cuenta, si una persona se entrega a Cristo y vuelve otra vez al vicio, vuelve otra vez al pecado, no le espera, sino la Biblia lo dice en Hebreos precisamente, que el que peca deliberadamente le espera una horrenda expectación de juicio. Por eso es que tú debes pedir perdón. No demores el pedirle perdón a Dios por los pecados que has cometido. No sigas tratando de justificarte y de dar explicaciones de que no eres pecador, de que eres una buena persona, de que tú no haces mal a nadie, que tú eres un santo, o que tú eres una gran persona, ¿verdad? Como dice un amigo mío, entre bromas, ¿verdad? Que le dice a uno que es una gran persona, pero se refiere a que uno es alto más o menos, ¿verdad? Pero no pienses, no te justifiques. La Escritura dice que no hay justo ni a uno, todos somos pecadores, todos hemos pecado. Y definitivamente, si tú eres humilde y reconoces que el que tiene la razón siempre es la Escritura, y el que tiene la razón siempre es Dios, entonces al darle tú la razón, al humillarte delante de Él, al reconocer que en alguna cosa has pecado, siempre pecamos, todos los días pecamos, a veces con el pensamiento, a veces codiciamos solo con la mente, como dicen entre los hombres, desnudamos a las mujeres con la mente, y también las mujeres pecan porque todos somos pecadores. Algunos codiciamos de repente algo que no es nuestro y queremos tenerlo. Recuérdate tú del pecado de Acán, que cuando conquistaron Jericó encontró un manto babilónico, y dice que también encontró un lingote de oro y 200 piezas de plata, y las codició, y él se las fue a esconder a su tienda, y eso provocó que después ellos no pudieran vencer a otra ciudad, parece que era la ciudad de Jai, y ellos cayeron en el pecado del anatema, se llama eso, cuando tú tomas algo que está prohibido que tú agarres. O sea, a veces agarrar algo es objeto de pecado, o sea, es ocasión de pecado. Hay cosas que no se deben agarrar, que no se deben tocar, hay cosas que lo mejor es que tú las respetes, pero lo más importante es que tú reconozcas el poder que tiene la palabra de Dios, la veracidad que tiene la palabra de Dios, y la importancia de que tú reconozcas el valor de la Escritura. Lo llama en el capítulo 2 de Hebreos, dice: no descuidéis una salvación tan grande, lo más valioso, hermanos, que puede existir. Tú que me estás viendo y que ves los programas de este canal ASPA, lo más valioso que hay en el universo es la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a orar ya, se nos fue el tiempo, vamos a dar gracias
por este tiempo y vamos a orar para quedar despedidos. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te rogamos que esta palabra pueda edificar las vidas de los televidentes. Padre, rogamos para que tu evangelio santo, que es la noticia de la salvación en la fe en tu Hijo Jesucristo, pueda llegar a los corazones, Señor, de los televidentes. Padre, convence a todos los televidentes y también a mí, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, que podamos ser sensibles a ti, que podamos pedirte perdón todos los días y que podamos pedirte también, Señor, que tú habites en nuestros corazones, como dice tu palabra, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Padre, te rogamos que siempre haya un manto de misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre los televidentes y sobre mi vida. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que este programa pueda tener el respaldo tuyo, Señor. Oramos para que esa palabra, ese mensaje pueda llegar al corazón de los televidentes, Señor, y ellos puedan sentir un toque tuyo, Padre, para arrepentirse, para convertirse a ti, para volverse de su camino que no es un camino adecuado, que no es una conducta que tú apruebes, sino es una conducta a veces completamente opuesta a tu palabra. Padre, que todos los televidentes y yo podamos seguir en tu voluntad, podamos conocer tu voluntad, podamos entregarnos a Jesucristo, podamos recibir ese perdón maravilloso, podamos ser limpios, Señor, con esa sangre divina y poderosa de Jesucristo que fue vertida en la cruz del Calvario. Señor, te estamos rogando que esa sangre tú la puedas verter sobre toda la República de Guatemala, Señor. Perdona el pecado de todos los habitantes de Guatemala, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra llegue a todos los municipios, a todas las cabeceras, a todos los departamentos, a todas las aldeas, Padre, para que haya salvación en la República de Guatemala y que podamos ser luz al mundo, Señor, y que de Guatemala salgan misioneros, predicadores, evangelistas, maestros, Señor, que puedan salir a otras naciones a evangelizar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos infinitas gracias. Amén y amén. Aspa Visión, tu conexión directa con Dios.